Hoy estamos celebrando la solemnidad de la Virgen de Guadalupe o Nuestra Señora de Guadalupe. Esa es la patrona de la diócesis de Ponce y originalmente patrona de la iglesia de la Guadalupe en Ponce, que era una parroquia hasta el 1692, que entonces se convirtió en catedral. Perdón, ahorita dije eso y no es así. En 1692 se fundó como parroquia ahí. Parroquia empezó, diócesis y catedral empezó a ser en el 1924. Antes de eso, desde el 1511 o 12 por ahí, era una sola diócesis en Puerto Rico, solo una diócesis, la diócesis de San Juan. Y entonces, cuando llegan los norteamericanos, pues se quedó una sola diócesis, hasta que 24, 25, 26 años después se hace la diócesis de Ponce, 1924, por ahí. Yo no había nacido todavía, la mayoría de ustedes tampoco. Y desde entonces esa parroquia de la Guadalupe es catedral. Y con eso pues la Guadalupe como patrona de la diócesis de Ponce. Había un debate en un tiempo empezado por un ponceño distinguido de apellido Neumann. Los que conocen en Ponce saben que hay una escuela que se llama Neumann, la escuela Neumann. Pues él era un ponceño y él tenía un libro escrito que decía que él había visto un documento papal donde se declaraba que la Virgen de Guadalupe era la patrona de Puerto Rico, no solo de Ponce, sino de Puerto Rico. Y eso pues ha sido un debate porque la existencia de ese documento es debatible, pero bueno, la cosa es que en realidad esta devoción de la Virgen de Guadalupe no es muy conocida fuera de Ponce. Creo que en el área metropolitana hay una iglesia de Guadalupe también que es grandísima y ya. Entonces en Ponce se celebra el 12 de diciembre con mucho entusiasmo. Hacen una gran procesión que antes iba, en los años viejos, iba desde la playa hasta la catedral. Ahora pues se paran ahí cerca de lo que era el parque Charles H. Terry, el Charles H. Terry, que la gente dice que ya no es parque, ahora es un museo y un centro de, qué sé yo, un parque importante, porque ahí era donde jugaba el equipo de Ponce, y ahí se presentaban las grandes estrellas que venían de Estados Unidos a jugar a Ponce, entre ellos bueno, se me olvidó, Satchel Paige y Joshua Gibson y todos esos individuos que estaban todavía en aquellos años en lo que llamaban las ligas negras en Estados Unidos. No podían jugar en las grandes ligas, pero acá venían y jugaban en Puerto Rico. Era una época maravillosa de ese parque Charles H. Terry. Pues desde allí salen y bajan hasta la catedral y tienen oraciones y mariachis cantando. Eso empieza como a las 4 de la mañana. Usted puede sintonizarlo en Radio Católica, lo puede sintonizar
y depende del año, hay veces que lo transmiten mejor, otras veces peor. Y la misa, entonces, en la catedral empieza como a las 5. Si usted se quiere tirar para allá, sepa que yo mismo lo hacía porque yo trabajaba allí y me quedaba en el confesionario. Ese era mi asiento privilegiado. Y venía tanta gente a esa misa, pero nadie a confesarse. Sí, así era eso. Y entonces hay que dejar pasar a toda esta gente que no son, ellos iban ahí por una tradición, no porque fueran súper católicos. Y los católicos que están acostumbrados a ir a misa, así nunca podían entrar. Eso daba un poquito de cosa, ¿verdad? Y bueno, y entonces el obispo con montones de sacerdotes están allí celebrando esa misa. Si tienen para escuchar Radio Católica, de la Universidad Católica, pues seguramente por ahí lo van a transmitir. Y es de lo más interesante. Y digo entonces lo que corresponde de la Virgen de Guadalupe, un sábado de 1531, a principios de diciembre, un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía a la Ciudad de México a asistir a sus clases de catecismo y a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables y atentas le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el señor obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. De regreso a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que el día siguiente fuera nuevamente a hablar con el obispo y que le repitiera el mensaje. Esta vez el obispo, luego de oír a Juan Diego, le dijo que debía ir a decirle a la señora que le diese alguna señal que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que le construyeran un templo. De regreso, Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviera al día siguiente al mismo lugar, pues allí le daría una señal. Al día siguiente Juan Diego no pudo volver al cerro, pues su tío, Juan Bernardino, estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío, pues se estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro, donde halló rosas de Castilla frescas, y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo. Una vez ante Monseñor Zumárraga, Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo las rosas, y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto, el obispo llevó la imagen santa a la iglesia mayor y edificó una ermita
en el lugar que había señalado el indio. Pío X, el Papa Santo, la proclamó como patrona de toda la América Latina. Pío XI la proclamó entonces como patrona de todas las Américas. Y Pío XII la llamó emperatriz de las Américas. Y Juan XXIII, canonizado también, la misionera celeste del Nuevo Mundo y la madre de las Américas. La imagen de la Virgen de Guadalupe se venera en México con grandísima devoción, y los milagros obtenidos por los que rezan a la Virgen de Guadalupe son extraordinarios. Pues hasta ahí esa historia. Recuerden entonces pedirle a la Virgen por su intercesión que ayude a Puerto Rico. Saben ustedes que en estos días hubo un tiroteo que anda por el YouTube, en las grabaciones del YouTube, lo presentaron por televisión, una cosa terrible, una cosa truculenta, y así están las cosas, ¿verdad? En Puerto Rico. Así que no diga que no tiene por quién rezar. Tenemos siempre por quién y por qué rezar. Tenemos muchos problemas en Puerto Rico. El hecho de que nosotros a lo mejor tenemos una vida bastante buena no quiere decir que no haya gente metida en problemas precisamente por buscarse el dinero fácil, por lo cual pagan con su vida, ¿verdad? Esa es la tristísima realidad. Y rezamos para que haya paz en Puerto Rico por medio de la justicia, porque sin justicia no hay paz, y hay mucho camino que recorrer y mucho que hacer en materia de justicia en Puerto Rico. Aquí hay muchísima injusticia en todos los ambientes, que provoca que la gente entonces no sienta otro remedio que irse a buscar el peso en el mundo del crimen. Y eso es muy triste. Y ya ustedes ven que esta cosa de meterse al mundo de la droga y a otros crímenes es una sentencia de muerte. Los que tienen suerte van a la cárcel, pero hay gente que no tiene tanta suerte y los matan en la calle. Yo recuerdo que unos años atrás hubo una queja tremenda en Estados Unidos porque estaban llegando niños de Centroamérica solos a la frontera, solos, niños, decir 10 años, 11 años, 12 años, niños que podían hacer la caminata esa. Entonces los papás los estaban mandando solos, porque en los países donde ellos vivían estaban reclutando niños para el mundo del tráfico de drogas, y el niño que se negara lo mataban. Eso era así y es así todavía. Y aquí había en esos días un sacerdote de El Salvador, y yo le pregunté, mira, ¿cómo está eso? Y dice, mira, padre, me los sacan de la iglesia, los arrastran fuera de la iglesia, y al frente de la iglesia me los matan. Así es la vida, y mucha de esa gente busca refugio en Estados Unidos, y a veces uno no entiende esas cosas. A veces hay gente que hace unos comentarios feísimos de que por qué tienen que venir para acá, que se queden por allá. Usted no sabe cómo es la vida en otros sitios donde estar vivo es peligroso y morirse es más fácil que vivir. Matan a la gente por cualquier cosa, y en Puerto Rico se está poniendo así, desgraciadamente. Así que recemos a la Virgen de Guadalupe para que podamos tener paz con justicia en Puerto Rico. Tenemos un camino largo que recorrer. Tenemos que poner mucho empeño en la oración. Amén.